no me gustaba que amanecieran en la calle, en las fiestas, por ejemplo. Hay muchos papás que dicen, ay, pobrecito, es que como duran todo el tiempo solos. Y esa es la lupa de los papás, tienen que estar muy pendientes de las amistades, de las reuniones para donde van. Las niñas estudiaban en un colegio donde se llegaran a enterar que fuera del colegio tomaban trago y se comportaban mal, eran demasiado estrictos y eso me parece bien. Padres de familias, cuando se llevan a un amigo que son menores de edad o a una amiga, es total. En una sola ocasión me dijeron, sí, les compramos cerveza. Les dije, no, ellos son menores de edad, no me parece que deben de estar tomando. Hola, familia Rayo. Bienvenido a este canal que se llama Papás Rayo. Yo soy Mamá Rayo. Yo soy Papá Rayo. Y hoy les tenemos un tema muy, pero muy lindo, muy interesante. ¿Tú qué dirías? Que se llama ¿tú eres un papá liberal o un papá conservador? Pero aquí no estamos hablando de partidos políticos, ni mucho menos de esa tradicional. vaina. Estamos hablando de papás que son muy libertinos, otros papás son menos libertinos. Por ahí va el cuento. ¿Tú cómo te consideras? ¿De qué? Cuando son menores de edad o cuando tuvimos esa oportunidad que nuestros hijos tenían menos de los 18 años, no me gustaba que amanecieran en la calle, en las fiestas, por ejemplo. En eso sí era conservador. Ya no, porque lógicamente ya son responsables de sus actos. ¿Y tú? ¿Cómo fue? ¿Tú tuviste papás conservadores o liberales? Súper conservador. Yo creo que mis papás eran demasiado conservadores, o sea, y yo me comporté como tal porque soy una típica guayaba. De los años 70, o sea, cómo era la adolescencia en los 80, y los papás, uno tenía que pedir permiso, uno era muy obediente, uno era muy conservador, uno era muy respetuoso, pero yo creo que parte de lo que los muchachos de hoy en día son tan liberados o hacen lo que se les da la gana, entre comillas, lo digo yo, Mamá Rayo, hacen lo que se les da la gana, es porque los papás le permiten, porque hay muchos papás que dicen, ay, pobrecito, es que como duran todo el tiempo solos, porque yo estoy trabajando, porque yo estoy ocupado, entonces pobrecito. No, yo en eso sí sigo siendo muy tradicional, muy conservadora, en que con los hijos hay que tener un amor exigente, en que con los hijos hay que amarlos, ser cariñosos, ser amorosos, pero ser muy, pero muy estrictos. No pueden ir a fiestas siendo menores de edad, no les permitimos tragos siendo menores de edad. Si ellos tomaron o lo hicieron a escondidas nuestras. Total. ¿Cierto? Porque no lo permitíamos. Además que las niñas estudiaban en un colegio donde se llegaran a enterar que fuera del colegio tomaban trago y se comportaban mal, eran demasiado estrictos y eso me parece bien. Con las salidas a las reuniones o a las fiestas, yo sí me considero que era más moderna, y cuando ya ellos empezaron a invitarlos a las fiestas, a los cumpleaños, los llevábamos, pero también los recogíamos. Pero yo era un poquito más flexible. Víctor sí era un poquito más estricto y tú no dabas permiso hasta tan tarde. Total, no, yo pienso que cuando tienen determinada edad, estamos hablando de 13, 14, 15, 16 años, no tienen por qué estar estos pelados fuera de su casa. O sea, yo pienso que hay que marcarles límites en el sentido de que, hombre, sí, empiezan a ir a esa fiestica, hombre, sí, vayan, pero con mucha responsabilidad, sobre todo de los papás, en el sentido de que, bueno, te dejo a las 8:30, 9, pero antes de las 12 te estoy recogiendo, no es para que amanezcan allá en las casas de los amigos, mucho menos le presenten a uno a las 4 o 5 de la mañana siendo menores de edad todavía. Pero también teníamos algo muy claro, y era que no los dejábamos, los llevábamos nosotros a las fiestas, y si no había un adulto responsable, que normalmente tenía que ser el papá y la mamá de la persona que había invitado a la fiesta, no los dejábamos, nos devolvíamos con ellos. Eso era un punto clave que lo teníamos con Mamá Rayo, y cierto, nosotros nos bajábamos, saludábamos, entrábamos, inclusive preguntábamos, perdona que te interrumpa, porque en esto sí yo fui y a ellos les daba una pena, pero yo les preguntaba, mira, ustedes les van a ofrecer trago. En una sola ocasión me dijeron, sí, les compramos cerveza. Les dije, no, ellos son menores de edad, no me parece que deben estar tomando. Por lo tanto, gemelas, Víctor Andrés, al carro. Y nos íbamos de una vez, y sobre todo que si le preguntábamos al
papá o a la mamá cuál de los dos, o si iban a estar los dos presentes en la reunión. Y si ninguno de los dos estaba, esa era otra vuelta, media vuelta, y nos regresamos para la casa. Y a uno no tiene que darle pena, y mucho menos, sobre todo con los hijos de uno, no, que sus papás son exigentes, que se los llevaron y el famoso bullying, la vaina ahora de mala. Peor es que después empiecen tan temprano con malos hábitos. Teníamos algo claro y era que si había trago, después del trago podían pasar muchas cosas. Entonces nosotros en ese pequeño gran punto, que es pequeño pero gran mundo, que es el trago, sí fuimos muy exigentes, fuimos muy claros con nuestros hijos, y además creo que a nuestros hijos nadie les hacía bullying porque ellos tienen una personalidad que son muy seguros de sí mismos. O sea, lo tenían claro, si hay trago no hay fiesta, si va a haber desorden no se quedan. Viajando, cuando hacían viajes de pronto con los novios y todo, ¿ustedes los dejaban salir así a viajes con los novios cuando estaban más siendo menores de edad? Siendo menores, no. Nunca. Nosotros nos La primera prestábamos para salidita eso. que tuvo Majito, pero ya era mayor de edad y además fue con los papás, y era en el día. Después nos llamaron a pedirnos permiso de que se iban a quedar en un hotel y hablamos con los papás, les dijimos, y bueno, fuimos muy claros de que la niña se tenía que quedar con la hermanita del amiguito, pero nada de compartir, de como ese liberalismo, no. Y con Mamá Radio siempre fuimos claros en una sola cosa también, y es que la responsabilidad, padre de familias, cuando se lleva a un amigo que son menores de edad o a una amiga, es total. Piensen de que si llega a pasar alguna situación, algún imprevisto físico, un accidente, cualquiera que sea de su tipo, imagínense la responsabilidad de uno que queda con los papás de ese amigo en ese momento cuando sucede algún tipo de accidente. Es inmensa esa responsabilidad. Entonces mejor es cada quien cuidando lo suyo, sus hijos menores. No les da miedo ser exigentes con sus hijos, no les dé miedo. Lo más importante es que les den mucho cariño, que les den mucha seguridad y que les hablen muy pero muy claro. Creo que es parte del modernismo sin volvernos anticuados, sino ser claros. O sea, el ser claros con los hijos no tiene que ser que somos unos papás anticuados, ¿no? Es decirle, mira, te amamos tanto y por eso te cuidamos, te amamos tanto y cada cosa va de acuerdo a su edad. Y algo que hemos encontrado, y es que pienso que los chicos que uno encuentra con tantas tristezas, depresiones, enfermedades, bajo autoestima, bueno, tantas cosas, es porque en algún momento les ha hecho falta esa parte de papá y mamá, porque ahora es muy fácil separarse. O sea, es uno de los temas que queremos manejar con Papá Rayo. Nosotros llevamos 25 años de casados, nos casamos en el año 1998, hoy año 2023 que estamos grabando este video, que hemos tenido ganas de separarnos todas. O sea, muchas veces que uno dice, quiero salir corriendo, quiero tirar lejos este matrimonio, es difícil, pero creo que lo más importante es el diálogo, es el respeto y es el amor. Los papás somos los responsables de esos hijos menores de edad y no tiene uno por qué darle pena de nada. Ahora, los peligros, yo pienso que los medimos, y los riesgos somos los papás, los que tenemos lógicamente más edad y sobre todo más experiencia. Entonces no le debe temer uno, o a veces decirle no a los hijos, ¿sabe que usted no va? Porque allá no va a haber un adulto cuidándolo, porque allá va a haber muchachos, personas mayores que ustedes. No, yo pienso que los ciclos se van quemando poco a poco, de acuerdo a las edades, de acuerdo al grado del colegio que se tenga en ese momento. Y esa es la lupa de los papás, tienen que estar muy pendientes de las amistades, de las reuniones para donde van. Entonces yo no le veo por qué se convierte de pronto ciertos papás modernos que uno ve ahora que le temen a los hijos, o les da miedo decirles no va y punto. Y de mala, este fue el papá o fue la mamá que le tocó. Es que la responsabilidad es grande, así que nosotros nos consideramos en su momento padres para unas cosas muy grandes, muy modernos, y para otros momenticos. Aquí hay límites, así nos llamen retrógradas, así nos llamen conservadores, pero la situación es esta, y uno es el que la plantea y uno es el que dice sí, mientras estén bajo la tutela o bajo el hogar del papá y la mamá. Así que pero yo pienso algo que también es importante, Víctor, y es decirles que nosotros que somos el ejemplo, los papás que somos el ejemplo, debemos de ser coherentes entre lo que decimos y cómo actuamos
con los hijos, para que ellos también así aprendan a obedecer, aprendan a escuchar a los papás y aprendan a entender lo que nosotros, lo que les estamos dando es un consejo, lo que estamos es evitándoles un riesgo, porque estos niños que ya a los 13, 14 años han tenido relaciones sexuales, ya han tomado, ya están en las drogas, o sea, qué afán de acelerar la vida, qué afán de vivir y de meterse en problemas siendo unos niños, porque uno a los 13 años es un niño. Total. Y yo a los 13 años estaba jugando hula hula. Tú acabas de tocar un tema, y es que hoy en día, con este modernismo, con esta tecnología sobre todo, parece que esos ciclos, cuando uno los vivía pelado, esa adolescencia, ahora se adelantan a pasos gigantes, como si los años pasaran de un momento a otro y ya quieren ser unos hombrecitos o unas mujercitas que muy liberadas. A veces la tecnología hace daño, pero para eso vuelve y juega. O sea, el papel del papá y la mamá tiene que estar siempre ahí respirándole cerca. No quiere decir que sea el papá muy subprotector o una mamá superprotectora, no. Yo pienso que debe estar, pero muy pendiente y sigiloso de los movimientos de los hijos, para más adelante evitarse estos inconvenientes. Y lo que tú decías es muy cierto, tiene que, los ejemplos vienen desde la casa, el papá y la mamá, y que eso van indicando el derrotero o el mejor camino que deben observar los hijos. Bueno, una cosa que nos funcionó muchísimo, lo digo yo como mamá Rayo, y es que yo tenía una comunicación excelente con mis hijos. Me encantaba preguntarles sobre cómo actuaba tal amigo, cómo es el comportamiento, qué comieron, qué tomaron, qué hicieron cuando estaban en tal reunión, porque a veces hay reuniones a las 2, 3 de la tarde y ellos tenían muchísimos asados, acuérdate en la época de su colegio que iban asados, y a veces uno, como era en el día, pues siempre observábamos y siempre iban cuando había un adulto mayor, vuelvo y lo digo, pero sí como quién tomó o qué hicieron tal cosa, o los papás si estuvieron ahí o simplemente lo recibieron y chao, cositas y pequeñas preguntas que se pueden volver muy importantes y que confirman cómo fue la tarde o la reunión que vivieron sus hijos. Y otra cosa que es muy importante, que se los voy a decir, y es, así estén, porque hay muchos papás separados, y es que entre la pareja, entre el papá y la mamá, siempre tengan una muy buena comunicación y no se desautorice el uno con el otro, porque ese es otro tema, pero eso viene al ser tradicional o a lo que estamos en este momento también tocando, y es, si el papá le permite hacer lo que quiera o la mamá le permite hacer lo que quiera, pues va a ser muy difícil para los hijos crear límites. Y hay otro puntico importante, pues, para los papás, y es que deben conocer muy de cerca esos amiguitos o esas amiguitas de los hijos de uno, y un mecanismo en lo que uno se entera es invitándolo a las casas, y uno va mirando cómo actúa el uno, cómo actúa el otro, como que qué hábitos buenos y qué hábitos malos tienen, y ahí uno va decidiendo quiénes son los que no pueden estar cerca de los hijos definitivamente. Uno se los va sacando poco a poco. Porque, o si los hijos de uno son los tremendos también. Porque para qué esas amistades malas que no les va a aportar, que no les va a servir nada en esta vida, entonces mejor retiraditos y ya, ¿no? Así es que tengan una alerta, estén muy pendientes de sus hijos y no les dé miedo marcar límites, no les dé susto que les vayan a decir, ay no, mi papá es un anticuado. No, lo contrario, te amo tanto que te tengo que cuidar y mi deber es cuidarte con un amor. Y no les dé miedo, decir no y punto. Y ahí sí, como se dice por ahí popularmente, de mala. Les tocó esta mamá y este papá. Bueno, y recuerden, así es que mucho amor, mucha paz y mucha risa. Chao, chao.